Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 25 del libro de los Proverbios, comparaciones y lecciones morales. Es muy interesante que le prestemos atención a este capítulo, que lo leamos completamente, tiene 28 versículos, pero cada versículo es un consejo importante acerca de nuestra manera de vivir, comportamientos morales, lecciones morales. Los consejos que da Salomón son demasiado buenos y te invito para que tú los estudies. Dice el versículo 1, Proverbios 25:1. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Dice el versículo 2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Los misterios de Dios son inmensos. Hay cosas ocultas de Dios que nunca podremos descubrir. Esta es su gloria. Pero nosotros al indagar, al escudriñar, al investigar, vamos encontrando honra. Mira lo que dice Deuteronomio 29:29. Dice la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cosas secretas y reveladas. Las secretas son la gloria de Dios, no las podremos descubrir por más que intentemos investigar, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es importante que escudriñemos, es importante que indaguemos, que investiguemos en esas grandes verdades que Dios nos ha revelado. A veces nos quedamos solamente con lo que nos dicen y no nos tomamos el trabajo de investigar, de ir a la palabra del Señor. No puedes quedarte con lo que te digan, querido hermano. No puedes quedarte con lo que alguien te predique. Tú tienes que investigar la palabra del Señor. Tú tienes que escudriñar por tu propia cuenta. Dios a ti te ha dado la capacidad para que entiendas. Dios a ti te ha dado la capacidad para que puedas comprender todo lo que Él te dice en su palabra. Todo lo que tú y yo necesitamos para la salvación, allí está expuesto en su palabra. Claro, tú y yo solamente debemos estudiar, pero antes de estudiar, pedirle a Dios a través de la oración que ilumine nuestras mentes para comprender todo. Esto es así, sencillo. ¿Por qué tantas personas se enredan hoy? Porque no estudian la Biblia y simplemente se basan en lo que alguien les dijo. Y la vida cristiana no es de lo que alguien diga, sino de lo que tú mismo experimentes con Dios. Tú mismo experimentes con Dios. A esto se refería cuando leímos en el libro de los Salmos, el salmista David hablando sobre cántico nuevo. Cada uno debe tener una experiencia con Dios personal, transformadora, que lo capacite. Esa es nuestra misión como Iglesia Adventista, que lo capacite como un candidato, como un discípulo de Cristo y como un candidato para el reino de los cielos. Romanos 11:33, mira lo que sigue diciendo acerca de los misterios de Dios. Romanos 11:33, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Este es nuestro Dios. No podemos comprender todo de Dios, pero lo que necesitamos, por lo menos lo que necesitamos para ser salvos, lo comprenderemos a perfección porque Él lo reveló. No nos enredemos en asuntos que no nos competen. Hay personas que se enredan en asuntos que no le convienen, tratando de buscarle, y perdóname la expresión, una quinta pata al gato, como dicen por allí. Cosas que no fueron reveladas e intentando escudriñarlas, cuando dice la Biblia: son insondables los juicios de Dios e inescrutables sus caminos. Las cosas secretas son de Dios, las reveladas son para nosotros. Estemos atentos a lo que Dios dice en su palabra y más bien obedezcamos todo lo que Él quiere que nosotros obedezcamos. El texto bíblico sigue hablando muchas cosas más. Dice el versículo 3, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Esto es una vez más a lo que nos referimos. Las cosas secretas de Dios. Esa es su gloria. Ahora, el versículo 6 viene un consejo interesante. Dice: no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. La humildad. Ser humildes.
Hay algunas personas que se consideran más de lo que son y tratan de rebajar a los demás. Es importante que nosotros prestemos atención a este consejo. ¿Por qué? Dice el versículo 7, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Y para un ejemplo de esto, podremos ir al libro de Esther. En el libro de Esther aparece Amán, este hombre malo. Dice Esther 6 al 8. El rey le hace una pregunta y él, creyendo que era para él los honores, se tomó por alto, o pasó por alto más bien, este consejo de Salomón. No lo tuvo en cuenta y él se puso en primer lugar. Dice Esther 6 al 8. Entró pues Amán y el rey le preguntó, ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiera honrar? Amán dijo en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Respondió pues entonces Amán al rey, para el hombre cuya honra desea el rey, traigan un vestido real que el rey haya usado y un caballo en que el rey haya cabalgado, y pongan en su cabeza una corona real. Y le sigue diciendo muchas cosas más que debería hacerse a aquella persona que el rey vaya a honrar. Él estaba convencido que la persona a la cual el rey iba a honrar era a él mismo. Estaba convencido realmente. Estaba ignorando este consejo de Salomón. Se estaba poniendo en primer lugar y esto trajo como consecuencia una gran vergüenza para él. Porque realmente a la persona que el rey quería honrar era a Mardoqueo. Y como Amán le tenía tanta ira a Mardoqueo, él había dicho que ese Mardoqueo debía pasearlo a él por la ciudad. Pero fue al contrario, la vergüenza terrible de Amán por colocarse en primer lugar. Por eso es importante tener en cuenta el consejo de Salomón. Ahora, Jesús hace eco de estas palabras de Salomón y también nos aconseja allí en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo 14, versículo 8 al 10. Mira lo que dice Jesús. Cuando seas convidado por alguien a unas bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces tengas que ocupar avergonzado el último lugar. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás el reconocimiento de los que se sientan contigo a la mesa. Nótese bien que se está utilizando algo literal como es las bodas, pero no se está refiriendo a que nosotros siempre debemos estar en los últimos lugares. No, se está refiriendo Jesús y Salomón a la humildad. Tú no puedes creerte más importante que las demás personas. Tu concepto no debe estar por encima de los demás. Tú no eres más que nadie. Todos somos iguales a la vista de Dios. Todos tenemos luchas, todos tenemos aflicciones y lo más importante, todos, escúchame bien, absolutamente todos en este mundo necesitamos de la misma gracia de Jesús. Todos en este mundo necesitamos de la misma porción del Espíritu Santo. Todos lo necesitamos. Estamos en una lucha, por eso no puedes considerarte más importante que nadie. Todos somos iguales y debemos ser humildes. La humildad trae grandes recompensas. Jesús dijo, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, el versículo 8 y 9 vienen otros consejos importantes también. Como te dije, todo el capítulo trae consejos maravillosos, demasiado valiosos en cuanto a lecciones morales y comparaciones que hace el sabio Salomón, que debemos prestarles atención para tener una buena vida, para vivir bien. Dice el versículo 8 y 9, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Controla tu ira, contrólate. Y esto también lo dice allá en el versículo 28, termina, mira lo que dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquella persona que no domina sus sentimientos, que no domina sus emociones, es una persona que está a punto de fracasar.
Este es interesante, estos consejos del sabio Salomón. Es importante que les prestemos atención porque pues realmente al hombre que no domina sobre su ira se le roba fácilmente la paz. Entreguemos a Dios, querido hermano, completamente y oremos al Espíritu Santo para que Él ponga en nosotros y nos haga andar en sus estatutos y nos ayude a controlar nuestro genio, nos ayude a controlarnos, no andar en pleitos, como dice aquí. No entres en pleito apresuradamente, porque esto puede traerte muchos problemas. Ahora, el versículo 9 viene algo interesante también e importante que debemos aplicarlo en nuestra vida, y lamentablemente esto se está pasando por alto muchas veces. Y nótese bien que Jesús también aconsejó sobre esto. Versículo 9 dice: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Trata en secreto el caso de tu compañero. No vivas revelando la vida secreta de tu compañero. Si te confió un secreto, entonces guarda ese secreto. Sé una persona confiable. Esto lo aconsejó Jesús también allí en Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Lamentablemente hay personas que les encanta descubrir la vida secreta de las demás personas. Se enteran de algunos asuntos y en vez de hablar con esa persona en secreto, empiezan a difamar, a difundir el nombre de esa persona y a revelar esos secretos de vergüenza. Estas personas deberían aprender bien acerca del comportamiento, deberían aprender mucho acerca de lo que nos dice aquí el sabio Salomón y también lo que nos aconseja Jesús. Guarda secreto, querido hermano. Habla con esa persona en secreto, tú y él solo. Y entonces Dios permitirá que ese hermano sea salvado. Si ha pecado, tú te acercas a él, le hablas, entonces puedes salvar a tu hermano. Pero si tú revelas el secreto a todas las personas, nuestro hermano queda en vergüenza y es difícil que él pueda ser rescatado de ese pecado. Puede llenarse de ira, de odio y se aleja de los caminos del Señor. Pero si tú tratas el asunto en secreto, nuestro hermano va a poderse salvar. Y si no lo hace, pues la recomendación de Mateo capítulo 18, ya entonces allí sí aconseja Jesús: si no te escucha a ti, entonces lleva 2 o 3 testigos, luego el caso a la iglesia y por último entonces tenlo por gentil y publicano. Se hace el proceso de disciplina de la iglesia, pero antes de eso tú debes hablar con ese hermano en secreto, tú y él solos, para que nuestro hermano pueda ser rescatado. El propósito de esto es rescatar a nuestro hermano que ha caído, rescatar a este hijo de Dios que ha caído, y Dios nos ha puesto como agentes de salvación para estos hermanos. La religión, querido hermano, nos enseña humildad y a negarnos a nosotros mismos. El que ha visto la gloria del Señor en Cristo Jesús sentirá su propia indignidad y entonces tratará de ayudar a las demás personas para que ellos puedan tener un encuentro con Cristo Jesús. Hay muchas cosas más que se pueden decir de este capítulo, como por ejemplo el versículo 11, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. El poder de nuestras palabras, y debemos aprender a usar bien nuestras palabras para que sean de bendición para las demás personas. Conviértete, querido hermano, en un agente de bendición para los demás y no en un agente de maldición. Por eso te invito cada mañana a leer la palabra del Señor, porque en ella encontramos sabiduría, en ella encontramos todo lo que tú y yo necesitamos para ser felices, para vivir bien y sobre todo para tener el acceso a la vida eterna, porque Cristo Jesús nos ha dejado claro en su palabra todo lo que Él pide de ti y de mí. Solamente necesitamos estudiar y aplicar todo lo que Dios nos recomienda. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 25 del libro de Proverbios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!